Y aquí el diseño de hombres y mujeres en el Ecuador elaboraron objetos estrechamente vinculados con el mundo espiritual y ancestral. Con gran creatividad plasmaron en ellos su visión del cosmos, lugar por el que circula constantemente la energía que hace posible la vida. Está en inglés. Y de ahí. En el piso del recinto ritual, efigies o representaciones de ancestros eran enterradas hasta la mitad, simbolizando su aparición desde el inframundo. Quito Chaupi Cruz dice, 500 antes de Cristo, después de Cristo. Mira. Aquí. Es de la figura Valdivia, de 4000 a 1500 antes de Cristo. Pero lo que necesitamos también es qué significa cada una de estas cosas, ¿verdad? Tenemos que eso consultar. Bueno, nos va a tocar consultar. Bueno, en la página del lavado estaba. En los tiempos originarios existía un flujo permanente de energía espiritual, que era tanto caótica como armónica. Dicha energía circulaba por el cosmos habitado por poderosos espíritus creadores. Estos espíritus y ancestros fueron... Ya me coge también todo. ¿Sí que coge? Sí. Ah, ya. Vamos aquí. Bueno, todo esto es Valdivia, creo, ¿no es cierto? Ay, la micha. Yo pensé que íbamos a tener un guía y que nos iba a decir, vea, por aquí. O sea que tiene guías. No. Por eso creo que ya se nos va a hacer fácil solo venir, pagar la entrada y después nosotros decir aquí. Pero nos va a tocar consultar también en el internet. Mira. Ese sí lee. Dice, este ancestro es representado con 6 caras, 4 que miran hacia cada punto cardinal, en sí mismo un modelo del cosmos. Oh. Parece un buito. La segunda que casi me choco contra el vidrio. Creo que estamos haciendo una patonada de Marina. ¿Por qué? Se supone que debería haber un semicírculo que nos explique aquí las cosas. Pero no hay nada. Hay un parlante, sí debe haber. Pero ahora la cuestión es el nombre. No creo. Pero no hay nada. Ya nada, sigamos. Mira, se supone que estamos así. Algo para que nos explique. Pero no tiene ni botones ni nada. Miras, pero sí debe haber. Qué miedo vivir aquí. Aquí es la 2. Sí, yo creo que. Ay.
Eso es un mono. ¿Qué podemos todas? Sí. Dibuja también. Allá no había una pantallita, ¿no es cierto? Esas manitas están lindas, ¿ves? Son de esas que en algún símbolo de algún ministerio está esa manito. Ah, no, es mejor si es de hecho en Ecuador. Es que te esa manito. Y una huella también hay. Aquí está el riñón. El riñón, el estómago y el mira, y aquí está ese de la sí, sí, sí. ¿Y el mono? Eso parece un pene. ¿Dónde está el mono? Creo que es ese que está en esa mano. Sí, pero había un mono diferente. Están bonitos. Platos y vasijas con trazos delicados en forma de espiral muestran la necesidad de mantener el flujo vital de energía. Piensas que no puedes tocar. Y ahí hay dos botoncitos. Acá hay otro. Urnas funerarias con tapa en las que se guardan los huesos de los ancestros. Sus formas evocan las caderas femeninas, sugiriendo que los huesos regresan al útero y que el ciclo vital continúa. ¿Eso eran para los huesos? Los motivos laberínticos representan el caudal dinámico de energía que no termina con la muerte, que se renueva constantemente y fluye por nuestro mundo terrestre. ¿Y le toma? No le... Es probable que estas vasijas contuvieran chicha, bebida de maíz fermentado que simboliza la transformación de la muerte en vida. Oye, pero están geniales estas. Pero parecen consoladores. A ver si aquí el lado sí le graba. Sí, porque el resto está en inglés. Tendremos que buscar información sobre esto. O sobre explicar. O cómo pero es que aquí están esos. Ajá. No, allá. Se las he hecho igualito. Ahí está mi mono. Ahí está mi mono. ¿Cachas? Pero no le ponen la descripción. Es que son legales. No, pero es en el trabajo ese. Pulido por fricción. El pulido es una operación mecánica
Pero esos ya son los chafas. Tipos de grano, desde muy grueso a muy fino o compacto, como abrasivos. Era picante. Por medio de una fricción constante, el uso de piedras tanto finas como gruesas y agua, se logra pulir la piedra hasta el punto deseado. Yo no sabía cómo miércoles hacían eso. Y esa cosa brillantita como mármol. ¿Qué es eso? Pero parece un pene. Cortadura con piola. Técnica que consiste en elaborar una herramienta para realizar cortes en materiales como la piedra a partir de fibras vegetales, como las del ágamo. Para hacerlo se toma la planta por la punta que se jala hacia abajo para extraer las fibras largas adheridas a ella. Esta punta servirá a su vez para realizar perforaciones y cortes. Una vez secas las fibras, se entorchan o trenzan y se amarran a un palo en cada uno de sus extremos. Las fibras se recubren con grasa animal, cera o aceite y luego se las cubre con arena. Finalmente, se corta la piedra mediante un continuo y paciente vaivén de la herramienta sobre la piedra. Esto por tu paciencia. ¿Cómo le hacen eso? Se agregan pequeñas cantidades de arena sobre el hilo y el punto de corte. Cierto. Ya. Talla. Es el proceso de trocear intencionalmente la piedra por medio de percusión directa o indirecta, con el fin de obtener un objeto lítico. Metamórficas. Cuando las rocas ígneas o sedimentarias sufren alteraciones debido a la presión y fuertes cambios de temperatura, las rocas metamórficas se forman. El mármol, el cuarzo y la pizarra son algunas rocas metamórficas. El cuarzo. Sí. Sedimentarias. Las rocas como la arenisca, la caliza y el esquito son el resultado de la acumulación de diversos tipos de sedimentos, fragmentos de otras rocas, determinados compuestos químicos o restos de plantas y animales sobre la superficie terrestre. Ígneas. Cuando un volcán hace erupción, el enfriamiento del magma sobre la superficie terrestre da origen a lo que hoy conocemos como rocas ígneas, entre las que encontramos el basalto y el granito. Sí, recordar. De acuerdo a su proceso de enfriamiento, sufren diferentes formas de cristalización. La piedra nos falta. Ya vi. Piedra. La piedra se compone de diferentes sustancias minerales acumuladas. Eso Es son más o menos jaguares. dura y compacta. Sí, ya ven. No es terrosa ni de aspecto metálico. Es yo de ni sé qué. Ya. Espérate. Voy a pulir empezando a hacer. Espérate, déjame acercarle a los alimentos. Oye, tenemos que tomar fotos de manzanas ¿Cómo? para el trabajo. ¿Te acuerdas que al principio dijo que había que tomar sala 1 tantos años? Pero podremos regresarnos después.
Ahí cuando vengamos con el TV. Sí, no. Mientras tanto ya escribamos lo del ¿cómo se llama? Ya para poner eso. ¿Qué son esas cosas chiquititas? No sé, pero tiene monos y jaguares. Y dos cosas luchándose. Pero estas de aquí son hechas en la calidad, ¿no? No sé. ¿Será? Oye, pero han sido más chiquitos. Ve. Bueno, el del mono sí ha estado grande. Pero porque yo también dudo mucho que tengan así como estos. Tan intemperie. Estos no tienen bicho, no sé por qué. Se quedan. Quiteños en Atacames, descripción gráfica. Entonces esa figura de esa Más de Valdivia. Valdivia está demasiado bien hecha. Oye, pero todo esto es de Valdivia, ¿no es cierto? Porque no hay ni siquiera algo que describa que no sea de eso. O que sea de otro lado. ¿Con cuál empiezan las características? Características de la arcilla. Plasticidad. Cualidad de la arcilla al mezclarse con agua que le permite ser moldeada adoptando diferentes formas sin romperse ni agrietarse. Higroscópica. Cualidad de la arcilla de absorber y retener agua. Merma. Disminución o encogimiento del agua contenida en la arcilla. La evaporación produce 10% de encogimiento o merma de la arcilla durante el secado. Refractariedad. Cualidad de resistencia a los aumentos de temperatura sin sufrir variaciones. Cada tipo de arcilla tiene una temperatura de cocción diferente. Claro, porque si te pasa se rompe. El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla. Depende de la consistencia más o menos compacta que adopte el cuerpo cerámico después de la cocción. Las arcillas que se cuecen a baja temperatura tienen un índice más elevado de absorción, puesto que son más porosas. Color. Las arcillas presentan coloraciones diversas: rojo, ocre, gris, después de la cocción, debido a la presencia de óxido de hierro o carbonato cálcico. Desgrasante. Sustancia antiplástica y atemperante que se emplea para dar mejor resistencia a la arcilla cruda que soporta mejor los cambios de temperatura. Mejora la retracción al secarse y evita que las piezas se agrieten. Los desgrasantes más empleados son las arenas cuarcíticas o graníticas, los tiestos molidos, el polvo de carbón, las conchas trituradas, las cenizas de árboles y las fibras vegetales. Arcilla. La arcilla es un material natural constituido por minerales en forma de granos. Es blanca en su estado puro y presenta diversas coloraciones cuando hay presencia de impurezas minerales. Es un material muy moldeable a ser combinado con el agua. La arcilla no se transforma en cerámica hasta que toda el agua que contiene de manera natural y química sea eliminada por el calor. Al cocerla en el horno con temperaturas mayores a 600 grados centígrados, adquiere gran dureza. No, esos monos. Piezas sonoras. Entre los pueblos antiguos, la música fue uno de los diversos mecanismos mediante los cuales la gente se comunicaba con los espíritus de los otros mundos. Los sonidos que emitían las piezas de cerámica ayudaban a quienes los escucharan a conectarse con el mundo espiritual. Algunas vasijas, tal vez simplemente pensadas como
emitir silbidos muy agudos. Es que está mezclado. Técnicas decorativas. Pinturas. El uso de pigmentos y colorantes vegetales y minerales permite la decoración de los objetos. Los colores más usados fueron el rojo, el negro, el ocre, el amarillo, el café y el blanco. Pintura precocción. Es aquella que se aplica sobre el objeto antes de cocerlo en el horno, de modo que la pintura quede adherida a la superficie a causa de la temperatura. Pintura postcocción. Se aplica sobre la superficie dura del objeto de arcilla con algún tipo de aglutinante orgánico, como el cactus, para dar la adherencia y resistencia física necesaria. Pintura negativa. Consiste en dibujar los diseños con sustancias como la cera de abejas, la miel o grasas para luego ahumar o pintar con un color la superficie, de modo que sobre el fondo y no las partes diseñadas previamente adquieran color. Engobe. Consiste en el uso de agua arcillosa a la que se agrega un pigmento colorante de otra arcilla con altos contenidos de óxidos metálicos, para luego bañar o decorar la pieza pulida y posteriormente proceder a la cocción. Incisión. Consiste en decorar la superficie rayándola con una herramienta de hueso, piedra, concha, espinas, metal o madera de punta aguda. Escisión. Consiste en decorar la superficie del objeto sustrayendo pedazos de arcilla. Calado. Consiste en sustraer la forma del diseño de la superficie del objeto de cerámica antes de cocerlo en el horno. Aplicación o pastillaje. Consiste en agregar diversas figuras elaboradas separadamente en la pieza de cerámica en el proceso de modelado o en la aplicación de finos cordoncillos para formar así diseños decorativos. ¿Serán estos originales o también serán hechos así? Creo que la mayoría son hechos. Ustedes que nos fijan. Técnicas para trabajar la arcilla. Modelado libre. Consiste en darle a la arcilla la forma deseada de manera manual. Modelado por expansión. Esta técnica tal vez sea la más antigua. Mediante la presión de los dedos índice y pulgar y partiendo de una bola de arcilla se moldea la forma deseada. Modelado por placas. Consiste en elaborar un objeto uniendo placas de arcilla a presión sobre una base de arcilla de cualquier forma o tamaño. Modelado por rollos. Consiste en elaborar un objeto con rollos de arcilla de espesor y diámetro uniforme y de largo variable, según el tamaño de la pieza. Los rollos se añaden a la base superponiéndolos y alisando las uniones a medida que se elabora el objeto. Molde. Es el negativo de una pieza. Sirve para obtener y dar forma a una segunda pieza. Por lo general, el molde corresponde a la parte frontal del objeto. Eso es lo que dijo el profe que vendían así Consiste en porque presionar una superficie cerámica en algún objeto liso de diferente dureza, como la madera, el vidrio, el hueso, la piedra y el metal, entre otros, para cerrar los poros de la pieza de arcilla y así impermeabilizarla para que sirva como contenedor. Pulir. Consiste en limpiar la pieza frotándola con un elemento suave, como un pedazo de corteza de calabaza, hoja o textiles.
La chango en la playa. ¿Cuál es? Y aparte no se le preguntó qué significa cada figura, ¿no? Ya se jodió porque no sabemos nada. Ese plato tiene monos, ¿ve? Pues hay dos. Y ahora ni siquiera es que está por... ¿Qué es? Mira, esas parecen agujetas. ¿Qué serán esos? No sé, pero nos tocó consultar. Es de pasto, dice esto. Ah, ¿dónde? Esta yata. Aquí está ese de este sonoro. Dice, como resultado de ensayos tecnológicos, diestros alfareros transformaron el barro en cerámica, material que estuvo vinculado con actividades de gran valor simbólico. Chorrera. ¿Por qué le pondrían ese nombre de esa cultura? ¿Este plato alguien había querido hacer o era solo un dibujo? Dibujo nomás creo que. Dice, las figuras de dos caras remiten al principio de bipartición, las de cuatro a las cuatro direcciones cósmicas que nos recuerdan la idea de la cuatripartición. Eso está. Mira esos muñequitos. Acá también tiene otro, el otro igualito. Ese pendejote. Esos van.